Hola, hola, bonita mañana, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué bueno que estén nuevamente allí sentados viendo esta maravillosa pantalla de Televen porque estamos listos para llevarles este programa como siempre con este perfil educativo donde definitivamente el criterio aumenta, donde somos más conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos y sobre todo hacia dónde vamos. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCierta_Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @ZambranoMiguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También recuerda que ese código QR que está en pantalla es para que lo escanees inmediatamente y puedas descargar Televen Stream, una plataforma increíble donde puedes ver toda nuestra programación. A ver, si alguna vez han escuchado hablar de la obesidad mórbida, es porque probablemente usted se está imaginando una condición de salud seria y está en lo cierto, ¿ok? No se trata de un simple exceso de peso, es una enfermedad compleja que trae consigo una larga lista de complicaciones: diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y apnea del sueño, por nombrar algunas. Para muchas personas, a pesar de los esfuerzos con dietas y ejercicio, esta enfermedad persiste afectando gravemente su calidad y esperanza de vida. Aquí es donde la cirugía bariátrica entra en juego, ofreciendo una solución efectiva cuando otros métodos no han funcionado. Sin embargo, es fundamental entender algo: la cirugía bariátrica no es una salida fácil, es una herramienta poderosa, sí, pero su verdadero éxito yace en un pilar fundamental: la nutrición. Imagínenla como el GPS que guía al paciente por el camino del éxito a largo plazo. Antes de la cirugía, prepara el cuerpo para el cambio, optimizando la salud y reduciendo riesgos, pero es después de la intervención cuando la nutrición bariátrica se convierte en la brújula indispensable. El cuerpo tras la cirugía funciona de manera diferente. Las porciones se reducen drásticamente y la absorción de nutrientes cambia. Por eso el acompañamiento nutricional es continuo y vital. No se trata solo de comer menos, sino de comer inteligente. Esto significa priorizar las proteínas para mantener la masa muscular, asegurar la ingesta de vitaminas y minerales esenciales y aprender a hidratarse correctamente. Esta es una reeducación alimentaria completa y un compromiso con nuevos hábitos que previenen deficiencias y evitan la tan temida reganancia de peso. Si bien la cirugía bariátrica es una parte de la solución para la obesidad mórbida, la nutrición bariátrica es el compromiso diario que asegura los resultados. Es un esfuerzo multidisciplinario donde la educación y el seguimiento nutricional son tan críticos como la propia intervención, garantizando que el cambio sea no solo significativo, sino también sostenible a lo largo de toda la vida. Hoy vamos a profundizar sobre este interesante tema con un especialista en el área. Él es licenciado en nutrición y dietética y nos acompaña por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que estamos muy felices de recibir a Gerald Díaz. Bienvenido, Gerald, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Excelente. Mira, tema súper interesante, además, me imagino que más de uno por allí ya encendió las alarmas. Oye, tengo sobrepeso, ¿qué hay que hacer? Pero antes de entrar en materia, Gerald, quiero que veamos un material que preparó nuestro equipo de producción para saber qué cree la gente acerca de este tema. ¿Usted considera que es muy grave la obesidad y además esto lo ve como un problema de salud en nuestra sociedad? Vamos a verlo. Es un problema de salud a nivel mundial, ni siquiera es nuestra sociedad, nada más en Venezuela. Eso es un problema mundial. Yo creo que es una enfermedad compleja. Hay muchos factores que influyen, desde los malos hábitos alimentarios hasta problemas endocrinos, problemas hormonales, problemas de poco ejercicio. Hay muchas cosas que influyen en la obesidad. Es una opción, es una alternativa y se usa en casos extremos, cuando hay mucha pérdida de peso que hay que bajar. Inicialmente tienes que comer en menor cantidad, pero tienes que cambiar el hábito alimenticio, porque si no vas a volver otra vez a hacer lo mismo. Realmente es un tema bastante importante y delicado a nivel mundial, diría yo. No es fácil acceder a ese tipo de cirugías, tampoco nuestro cuerpo, no sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo a ese cambio tan fuerte, pero en algunos aspectos he visto que es como un mal necesario, pues. Mucha gente piensa que eres gordo porque quieres. Quisiera hacer esa acotación, aprovechar que lo va a ver mucha gente. No somos gordos porque queremos, somos gordos porque tenemos una condición de salud que debemos trabajar, no solamente física, sino mental, y a veces batallar no solamente con nuestros propios problemas internos, sino con lo que nos rodea la sociedad.
y actualmente todavía hay discriminación, no solo por raza ni color, también físicas. No precisamente una persona obesa tiene que estar sana. La mayoría de las veces las personas obesas son personas que tienen enfermedades. Pueden llegar a tener diabetes, diferentes tipos de enfermedades, pues. Entonces considero que sí es algo grave para nosotros. Yo me imagino que el mismo médico te va a decir qué es lo que tú vas a poder consumir, porque eso es algo muy delicado. O sea, tú no vas a salir de una cirugía de esa comiendo carne, cochino, chicharrón y cosas así, ¿me entiendes? O sea, te van a mandar una dieta bastante sana. Gerald, la gente todavía le resta importancia a la obesidad, así que no, vale, lo que estás es gordito, ¿no? Eso es exceso de felicidad, vale. Sí, no, indiscutiblemente, bueno, está la famosa frase, bueno, está gordito, está rellenito, está sano, está comiendo bien. Esa es la famosa compotica, ¿no? Sí. E indiscutiblemente, sí, la cirugía bariátrica es una solución, no una solución, es una herramienta para conseguir el camino de lo que aparentemente puede ser un peso ideal. Y más adelante te hablaré por qué la palabra aparentemente entra en este contexto de cirugía bariátrica. Bueno, en la próxima parte estaremos desarrollando este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre nutrición bariátrica y obesidad mórbida con nuestro invitado de hoy. Él es Gerald Díaz. Bienvenido nuevamente. Gerald, ¿cómo estás? Muchas gracias. Excelente. Licenciado en Nutrición y Dietética. Es correcto. Cero intrusismo, porque aquí yo comienzo con lo más importante. Gerald, ahora cualquiera en redes sociales, soy que era experto en nutrición. No, yo tuve un amigo gordito y entonces yo te puedo decir lo que yo le recomendé a él. O incluso ese mismo paciente ya sé que era un experto y yo siempre he partido de uno, tiene que haber autoridad y tiene que haber conocimiento para hablar de algo tan delicado. Claro, no, evidentemente todo parte desde la observación, ¿no? La ciencia inicia desde la observación. Por ejemplo, cirujano, cualquier tipo de especialista que se dedica al área de la ciencia, a través de la observación de un fenómeno que se repite continuamente, pues bueno, ya inicia el método científico, el análisis, bueno, vamos a ver por qué esto, por qué aquello, A más B, C, y precisamente la parte del estudio, o sea, por la cual te haces cirujano, te haces nutricionista, licenciado, magíster, etcétera, implican precisamente, barrer todas esas cosas que de repente desde la experiencia son equivocadas. Y básicamente el método científico es lo que nosotros como humanos tenemos más cercano para acercarnos a la verdad, pero no necesariamente la verdad absoluta. Totalmente. Evidentemente. Pero por lo menos ustedes tienen mucho más conocimiento. Claro, no, por supuesto. Largas jornadas en la universidad para hablar con propiedad de un tema tan complejo. Hablemos de la obesidad mórbida en primer lugar. Gerald, siento que Venezuela todavía puede sentirse afortunada porque no tenemos unas estadísticas tan escandalosas, ¿no? Pero sí hay ya personas que tienen una obesidad mórbida que uno dice, wow, ¿y cómo llegaron hasta allí? Claro, fíjate que el tema de las estadísticas es interesantísimo, porque hoy día, inclusive a nivel internacional, uno de los criterios para hablar de obesidad sigue siendo el índice de masa corporal, que es un indicador que utiliza peso y talla. No sé si en algún momento llegaste a conocer, bueno, mira, no, yo mido 1,80 m, llego a pesar 80, 82 kilos. Sí, ese es el peso ideal. Ajá, ese es el peso ideal. Hoy día eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Inclusive el índice de masa corporal hoy día sigue siendo muy utilizado porque estadísticamente hablando es muy sencillo, muy práctico. Puedes conseguir estudios que tienen 20.000 personas estudiadas, o sea, da muy buena data. Claro. Pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, un sujeto, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo mido 1,74 m, yo peso 84 kilos. Pero estás 10 kilos por encima del Estoy 10 kilos por encima, yo estoy obeso según el índice de masa corporal. Pero claro, ¿qué compone a ese peso? ¿Qué tanta cantidad de masa muscular tengo yo? Claro. Y eso es un matiz importantísimo. Y el punto es que hoy día, tanto la IFSO, la EASO, SOFCIBAMS, todas las sociedades nacionales e internacionales de cirugía bariátrica utilizan como método diagnóstico el índice de masa corporal. Entonces es importantísimo entender que no necesariamente pesar más de lo que el índice de masa corporal establece como normalidad implica que tú eres obeso. Para ello hay otros métodos diagnósticos como la antropometría. Medimos pliegues corporales, vemos cómo está la grasa verdaderamente, porque obesidad se define como un exceso de adiposidad, exceso de grasa corporal. Y eso es un aspecto que el índice de masa corporal no logra medir. Claro, porque además también aquí pudiésemos hablar de musculatura, ¿no? Claro. Hay personas que pueden tener 10 kilos como tú, 8 kilos de más, pero oye, estamos hablando de una buena masa muscular y el índice de grasa es más bajo. Sí, claro. De hecho, para nadie es un secreto que la obesidad puede esconder otros problemas. No es nada más un exceso de grasa. Podemos estar presente obesidad sarcopénica,
que viene siendo mucha grasa, poca masa muscular. Ok. Entonces, un sujeto que se opere con mucha grasa, que en términos visuales o en términos antropométricos tú digas, sí, cumple los criterios para operar, pero cuando supere ese peso ideal alcanzado o que todo ese exceso de grasa se vaya, ¿qué nos queda? Muy poca cantidad de masa muscular. Inclusive el déficit calórico fuerte no es nada más únicamente afectar masa muscular, sino el tejido óseo también se ve. Hay sujetos que se someten a cirugía bariátricas que a largo plazo pueden desarrollar osteoporosis temprana y eso es una realidad. Entonces fíjate cómo esta pérdida de peso, que ojo, no sucede en todos los casos, claro está, pero una pérdida de peso no intencionada que supere estas metas establecidas previo a la cirugía puede desencadenar otros problemas mucho más graves, más allá de solo masa muscular baja. Bueno, y definitivamente la obesidad se convirtió en una enfermedad, ¿no? Sí, Sobre sí, claro. todo cuando hablamos ya de obesidad tan mórbida. Ahora bien, Gerard, al hablar de esta nutrición bariátrica, hace rato hablábamos fuera del aire, antes, durante y después, claro, de la cirugía. ¿Cómo comienza ese proceso? Además, me imagino que el primero que comienza con todo esto es el médico bariátrico, ¿no? El cirujano bariátrico. Sí, bueno, fíjate. O ustedes más bien recomiendan. ¡Ey! Sí, eso, para allá voy. Fíjate que, en teoría, todo sujeto que contemple la cirugía bariátrica como una herramienta para bajar de peso o mejorar las comorbilidades presentes, en teoría ya debió haber intentado otros métodos, ¿sí? Ya los otros métodos debieron haber fracasado previo a pensar siquiera si me voy a operar. Okay. Entonces, usualmente quien refiere al cirujano bariátrico es el licenciado en nutrición o un nutrólogo o el endocrino u otro especialista que ya haya observado con pruebas que, bueno, el paciente ha intentado N cantidad de cosas y no ha logrado alcanzar su composición corporal. No sé si llegaste a ver en algún momento el famoso programa Kilos Mortales. Sí, claro, una locura. Claro, eso es básicamente un preoperatorio vuelto show. Claro. ¿no? Se supone que el sujeto... El drama, la tragedia. Claro, no, por Dios, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta, tienes que bajar por lo menos un 10% de tu peso corporal previo a la cirugía, porque es que fíjate, no es nada más me operé para bajar peso, sino que previo a la cirugía se debe bajar peso corporal para disminuir el hígado graso. Okay. ¿Sí? Una persona que tiene un hígado graso, grado 3, el riesgo de sangrado y los riesgos de complicaciones durante la cirugía son mayores. O sea, todos deben pasar a juro por nutrición bariátrica. Claro, por supuesto. Claro. Así sea poco, mucho. Claro, tienes que pasar por nutrición, porque es que fíjate que no es nada más el contexto de qué comer para la cirugía, sino también porque fíjate, la obesidad es consecuencia de otro problema. ¿Qué llevó a esta persona a ganar peso? ¿Qué sucedió? Es un componente genético, que lo existe. Es un componente conductual, es depresión, porque todo eso está, digamos, en el entorno de lo que puede implicar un ambiente obesogénico. Hay sujetos que te dicen, no, bueno, pero es que mi mamá, mi papá, mi abuelita, el perrito, todos somos obesos. Entonces, claro, eso, yo soy obeso porque es por genética. Entonces, ¿qué es lo que hizo que esa obesidad se instaurara? Claro. ¿Qué fue? Fue la dinámica en el hogar, porque fíjate algo, que todo surge inclusive desde la infancia. Un niño criado en una familia donde papá y mamá no tienen buenos hábitos, papá y mamá comen tarde, papá y mamá le mandan al niño, cómprate unas empanadas todos los años de su vida. Y abundan las golosinas, por ejemplo. Claro, por Dios, ¿qué resulta? Claro. Un adolescente obeso, un adulto con una mala experiencia hacia la comida, un adulto que te dice, no vale, yo no quiero comer frutas enteras, yo prefiero jugo. Claro. ¿Pero por qué? No, porque es que mi abuelita todos los días me daba... O diabético, en el peor de los casos. Claro. También, ¿no? Puede ser flaco, pero diabético. Claro, por supuesto. Y es que de hecho uno de los criterios no es nada más peso para la cirugía bariátrica. Se habla de, la obesidad mórbida. Sí. Índice de masa corporal por encima de 40. Sí, he visto incluso gente que no está tan gordita y que igual se va a esa cirugía bariátrica. Para irnos al corte comercial, Gerald, quiero que en la próxima parte justamente hablemos de cómo es ese proceso. Una vez que ya yo estoy haciendo este preoperatorio, esta dieta previa a, luego viene un tema mucho más complejo, porque ya me quité unos kilitos de más, pero ¿y ahora qué como y cómo me lo como? Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de obesidad mórbida, de nutrición bariátrica, con un especialista en el área. Él es Gerald Díaz, licenciado en nutrición y dietética. Y mira qué interesante, hemos hecho un recorrido por toda la obesidad mórbida, ya hablamos de nutrición previa a, pero una vez que este paciente se opera, Gerald, ya comienza un cambio drástico en su vida, Sí, claro. desde los hábitos hasta qué comer y cómo se lo va a comer y a qué hora se lo va a comer. Sí, claro. Lo que llamamos la nutrición postoperatoria, digamos que se puede dividir en dos partes, ¿no? El primer mes, que es la parte temprana posterior a la cirugía, donde digamos ese tejido está todavía cicatrizando, digamos de alguna otra manera hay una inflamación normal después de una cirugía de ese estilo. Claro. Que claro, dependiendo si es bypass, si es manga gástrica, digamos que la inflamación será, o la cicatriz, la longitud de la cicatriz, el tejido afectado diferirá. No obstante, los protocolos son parecidos. Empezamos con una semana con líquidos claros, después va una cremita, después va un puré, después viene la comida sólida. Es un proceso de una semana por cada transición de consistencia. Okay. El propósito de esto es evitar precisamente que la presión intragástrica, por ejemplo, imagínate tú, saliste de la cirugía y te dio por comerte un mondongo entero, pues te imaginarás cómo se comportará ese estómago, ¿no? Y puede haber riesgo de fugas. Además. No está para nada ajeno a la realidad. Sujetos que se operan y mira, no siguen las indicaciones Esas bariátricas. fugas son peligrosísimas. Claro, y viene una reintervención. Hasta puede llegar una sepsis severa, ¿no? Que Claro, no, por supuesto. Y ha pasado. Claro, pues, ha pasado. Todas las cirugías tienen un riesgo y la cirugía bariátrica, si bien es cierto, ciertamente, ha pasado desde sus inicios hasta ahorita una serie de cambios positivos en cuanto a reducción de riesgo, pero los riesgos están. Siempre van a estar los presentes. riesgos siempre están Y presentes. ahí viene justamente la concientización del paciente Sí. y por supuesto el apoyo de ustedes como cómo no. especialistas. A ver, Gerald, para aprovechar el tiempo, aquí tenemos un verdadero o falso para hacer preguntas cortas con respuestas precisas para que las personas hoy puedan llevarse la mayor ¿Cómo no? cantidad de contenido posible. A ver, Gerald, ¿la cirugía bariátrica causa deficiencias nutricionales? Sí, pero no. Ok. Sí, ciertamente depende. Si estamos hablando de una manga gástrica, digamos que el proceso es prácticamente restrictivo. Ejemplo, si tu cuerpo necesita al día comerte un pollo entero, evidentemente comerte un pollo entero siendo paciente bariátrico es difícil alcanzar la cantidad, porque siempre digo, así como dejas de comer lo malo, también puedes dejar de comer lo bueno. Ok. Entonces, claro, los riesgos de deficiencia están. No obstante, no es sine qua non que de repente te hagas una cirugía y que sí o sí vas a tener deficiencia. Ok. Hay que cuidarse más. Claro, por supuesto. Ciertamente, claro. Bueno, y para eso también están los multivitamínicos, ¿no? Que Claro, los multivitamínicos, es parte de la exactamente. recomendación. Es correcto. A ver, Gerald, ¿la cirugía bariátrica es solo para personas jóvenes? No. Tiene unos criterios por edad. Ciertamente, pues bueno, a medida que va pasando la edad, 60 años, hay otras comorbilidades presentes. Los riesgos a presentar problemas posterior a la cirugía son mayores, te lo comentaba. Puedes tener criterios de cirugía, pero no necesariamente eso garantiza de que seas elegible a la cirugía. Si tú de repente tienes el sobrepeso, tienes la comorbilidad presente, pero tienes, por ejemplo, lo hablábamos, un problema de psicológico, de bulimia, por ejemplo, ya eso es criterio para no operarte. Vale, por aquí una pregunta interesantísima para los que quizás tengan interés de operarse. ¿La cirugía bariátrica elimina el placer de comer, Gerald? No, para nada, no, para nada, ¿qué es eso? No. Y que me quitaron las papilas gustativas. No, pero fíjate algo, hay algo importante. La alimentación es un acto social, Sí, sí, claro. eso es importantísimo. Estamos hablando de una persona que pasó de comerse, imaginemos, por poner un plato, una yaca entera, a de repente no alcanzar ni siquiera a comerse 2 cucharadas de ensalada de gallina. Wow. Entonces, claro, estamos hablando que mientras la abuelita, el papá, la mamá están apenas sirviéndose el plato, ya el bariátrico ya se llenó. A ver, ¿el peso es el mejor indicador de obesidad? No, por supuesto que no. De hecho, la EASO, la Sofsivan, pues como te lo mencioné, siguen basándose únicamente en índice de masa corporal. Hoy día, digamos, la propuesta actual es no solo únicamente índice de masa, sino también utilizar otros indicadores, los pliegues cutáneos, áreas magras y el índice de cintura-estatura. Bueno, son indicadores que permiten dar un poquito más de información más allá del peso. Bien, ¿una persona con obesidad tipo 3 puede perder peso con dieta? Sí, claro, por supuesto, por Dios, claro. Quizás, evidentemente, en términos de comparar un método con otro, comparar la cirugía bariátrica con la dieta, jamás y nunca será igual, Claro. ni la rapidez del peso perdido, ni la garantía de que el peso perdido se vaya a mantener. No obstante, operarte con una cirugía bariátrica no garantiza que el peso perdido se mantenga, porque los hábitos al final del día van a generar la reganancia de peso. Yo tuve el caso de un paciente atendido bariátrico, chamo de 21 años,
se operó manga gástrica, a los 5 años comenzó a ganar el peso nuevamente. Y aquí viene justamente la pregunta, ¿la ganancia de peso se debe a que el estómago se agranda de nuevo? Sí, claro, por Ok. supuesto, sí, claro. No obstante, no necesariamente, porque tú puedes sobrepasar el gasto energético a punta de alimentos que no sacian, principalmente. ¿Qué es lo que sucede con el azúcar, con los dulces, los postres? Puedes comer muchísimas calorías en poquito alimento. No es lo mismo, por ejemplo, si yo te hago una apuesta, mira, cómete 10 papas en una sentada. ¿Te las puedes comer? Capaz no. Tú dirás, no vale, 10 papas es mucho. Pero calóricamente, en términos de calorías, esas 10 papas te equivalen a medio quesillo. Y capaz medio quesillo tú viendo televisión te lo comes. Claro. Claro, entonces ahí es donde viene el juego de por qué hoy en día el azúcar se manda a evitar, porque el paciente bariátrico, a pesar de que está operado, se le recomienda evitar dulces, evitar azúcar, porque bueno, eso es una realidad, puedes ganar peso a partir de alimentación, Rápidamente. claro, de mala calidad. Gerald, cuando hablamos de la cirugía bariátrica y por supuesto tú como especialista en nutrición y dietética, el paciente normalmente cuando es obeso, su autoestima se va para el piso. Sí, sí. Sí mejora la autoestima, es un trabajo también que va acompañado del psicólogo porque además he visto que hay un equipo multidisciplinario allí. Sí, mira, como anécdota, te digo algo, claro, esto no está del todo documentado, pero como anécdota te puedo decir que después de la cirugía bariátrica, unos cuantos pacientes terminan divorciados. Ok. Porque fíjate la ganancia, o sea, el aumento de la autoestima que genera, ¿no? Bueno, mira, tengo 15 años, 12 años, con un peso o de repente con una percepción propia del cuerpo que, oye, no me gusta, me opero, oye, mira, hasta agarré figura, voy con todo, eso pasa. Y evidentemente el seguimiento psicológico, porque es lo que te digo, la obesidad no es nada más un tema de que comí como loco porque quise, Claro. eso tiene un trasfondo. Entonces, claro, los síntomas depresivos, síntomas de inclusive de autopercepción de mí mismo, tras una cirugía bariátrica mejoran en algunos casos, porque también sucede que, bueno, mira, me operé, quería verme mejor, pero más bien la cirugía me generó otro problema. Un trauma. Sí, algo, claro, ahora resulta que estoy peor o de repente, mira, no me siento bien comiendo lo que siempre me gustaba y eso puede generar un problema de depresivo posterior a la cirugía, que no pasa mucho, pero No, y sucede. que también un tema, ya para despedirnos, porque ojalá tuviésemos más tiempo para aprovechar, es un tema muy complejo. Sí, sí, También cómo hay no. gente que una vez que bajó de peso se puede ver hasta demacrado. Sí, claro, Y eso claro. también la autoestima más bien puede ser peor. Claro. Me veía mejor gordito. Claro, más y llenito. cómo no, y que precisamente por eso te digo, o sea, es importantísimo, que es algo que siempre recalco, el trabajo del nutricionista no es nada más el tema de la comida, sino que nosotros también, por lo menos en la Universidad Central, nosotros tenemos un componente de antropometría. Ok. Nosotros estamos hechos y estamos estudiados para saber cómo está compuesto tu cuerpo. Si tú vienes a la cirugía, te medimos, tal, chévere, resulta que la grasa corporal que tienes no es tan alta como para soportar una pérdida de peso tan fuerte que por más que tú lo quieras planear, eso no se controla al 100%, la cantidad de peso que puede perder un paciente. Eso puede permitir un peso por debajo de inclusive las metas que se están estableciendo. Claro, y el y paciente ahí- se demacra. Bueno. Y eso puede pasar. Pero el remedio que la enfermedad, como dirían por allí. Eso es así. Gerald, ya para despedirnos, redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante Bueno, tema? en Instagram, Gerald, mi nombre, .nutrición. Gerald.nutrición, gracias por esta buena no. entrevista, ¿ok? Por esta buena charla. Nosotros nos despedimos, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao, Dios les bendiga.